Pablo Solón es entendido en estos temas. Lo hemos invitado. Pablo, muchísimas gracias por aceptar la amabilidad. Bienvenido además nuevamente a nuestras cartas sobre la mesa. No, el agradecido soy yo. Es un tema muy importante que a todos nos atañe. A ver, Pablo, hemos escuchado explicaciones en esta jornada de ministros relacionadas a todos los puntos del pliego de peticiones. Queremos entender que algunos sectores cooperativistas primero quieren lograr su legalidad de representación y a partir de eso además lograr legalidad en áreas que han penetrado y esas áreas están en lugares o sectores, áreas protegidas que bajo la propia Constitución no se puede explotar. ¿Qué subyace sobre todo este escenario? Bueno, el interés de una ganancia mayor, ¿no? Y yo diría que en verdad aquellos cooperativistas que hoy día están bloqueando no son los principales promotores de estas demandas. Porque si, por ejemplo, vemos las exportaciones del año pasado, se han exportado más de $3.000 millones. Pero estos $3.000 millones no han sido exportados por los cientos de cooperativas que están bloqueando la paz, sino por un puñado de empresas, de intermediarios ligados a inversionistas chinos, rusos, colombianos, que son los que ponen el capital de inversión, las dragas, los dragones, los que se llevan la parte, digamos, del león. Y lo que queda, la parte del ratón, es lo que se reparte en el marco de las cooperativas. Cualquier reducción, por ejemplo, de tipo impositiva, sobre todo va a beneficiar a este puñado de grandes empresas que están detrás. Yo creo que es fundamental visibilizar y que el gobierno tiene que hacer el seguimiento a esta cadena del oro, porque aquí nos estamos peleando entre bolivianos. Bolivia se está devorando a sí misma, no para beneficio del sector que está bloqueando las calles, sino para beneficio de un puñado muy pequeño de inversionistas y de capitales extranjeros sobre todo. Claro, porque uno mira y realmente es gente de mucha necesidad. Los que están marchando es gente que, como cualquiera seguramente en la ciudad, tiene necesidades muy grandes. Y tras de ellos hay verdaderos, como tú dices, dragones e intereses de no tributar lo suficiente al Estado, porque es decir, si estás sacando un recurso de estas características, estás sacando en unas cantidades tan grandes y lo que se deja al país es nada, pero además los pasivos ambientales que deja son horrorosos. Absolutamente. Hoy día el ingreso por exportaciones de oro es superior al ingreso de exportaciones de gas. Y el gas tributa una cantidad muchísimo más alta de la cual vivimos todos los bolivianos. Y sin embargo el oro de los 3.000 tributa aproximadamente unos $60 millones, es decir, un 2%, ¿no? Entonces es bajísimo. Y los precios del oro se han disparado y se siguen disparando. Entonces no hay una lógica. De una exportación de gas estamos millones de bolivianos viviendo la universidad, los municipios, y de los $3.000 millones, que es superior al monto de las exportaciones de gas, tenemos unas 100.000 personas, probablemente en el mejor de los casos. Y uno diría, pero entonces deberían estar todos muy ricos, pero es que no están todos ellos muy ricos, porque quien se lleva la parte del león no son ellos, son los grandes inversionistas, capitales extranjeros e intermediarios en este proceso de comercialización. Ahora, ¿cómo es esto de intentar entrarse a las áreas protegidas? ¿Qué significa? ¿Cuáles son las características de esto? Bueno, según la Constitución, la ley, las áreas protegidas son precisamente para proteger la biodiversidad, para proteger la naturaleza. En esencia, no son áreas para estar haciendo actividades extractivas.
¿no? Para estar construyendo carreteras, extrayendo minerales, deforestando. No, son exactamente para lo contrario. Lo que existe es un pequeño resquicio en la ley que dice hay derechos preconstituidos al momento de creación del área protegida. Tomemos el caso del Madidi. El Madidi se creó el año 1995. Según el CERNAP, ¿cuántos derechos preconstituidos habían antes de la creación del área protegida del Madidi? 4. ¿Cuántas peticiones quieren los cooperativistas mineros y quienes están detrás de ellos que ahora se les legalice? ¿Cuántas están pidiendo? 97. Entonces, no tiene sentido. Si nosotros vemos, y sería muy bueno que la JAM venga aquí y les muestre el mapa de peticiones que se han hecho en el río Tuichi, en el río Quiquibey, en el río Tequeje y en otros ríos, y vamos a ver que ya todos los ríos lo están pidiendo. Ahora, pedir no quiere decir que ya tienes la autorización para explotar legalmente. Este es el problema, no la tienen y están explotando ilegalmente. Entonces, todo este conflicto es para que se legalice la actual explotación ilegal que existe. Y esto, sobre todo, porque han habido últimamente fallos de la justicia en cuanto a acciones populares. Y hay dos, uno en Rurrenabaque y otro de Palos Blancos. El de Rurrenabaque promovido por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz. ¿A raíz de qué? A raíz de un estudio que demuestra el gran impacto del mercurio en las poblaciones indígenas, a raíz de la contaminación del mercurio en pueblos indígenas que llegan a tener de 3 a 6 veces más de lo permitido a nivel de mercurio en sus cabellos, en su ser. Entonces, por eso presentan una acción popular. Obviamente el juez reacciona como debe ser y dice, si se está envenenando, pues hay que parar estas actividades ilegales que están utilizando mercurio y están llevando a tal grado de contaminación. Esto es lo que motiva una reacción de decir, no, queremos que se tiren abajo esas acciones populares que ya no haya. Y eso no lo puede hacer el gobierno, porque el gobierno es ejecutivo. Y esto es una decisión del Poder Judicial, en cumplimiento estricto de la norma, de la ley. Entonces, no hay forma de que el gobierno pueda torcer. Si el gobierno torciera las acciones populares, estaría yendo en contra de la independencia de poderes y lo que debe prevalecer siempre, que es la justicia para los pueblos indígenas y para la madre tierra. Ahora, ¿cómo salimos de esto entuerto? Porque no debemos negar de que tienen una gran capacidad orgánica de movilización. Amén de que hay que también entender que mucha de esta gente evidentemente lucha por su propia sobrevivencia, es decir, entendiendo que tras de eso hay los intereses de los que acabamos de hablar. Yo creo que hay que atacar la raíz del problema. Hay que ir tras la parte del león. La parte del león que se llevan los grandes intermediarios del oro. Y hay que instaurar el monopolio del comercio exterior del oro en Bolivia. El gobierno ha fracasado en su política de querer comprar oro, ¿no? Ha peleado, te acordarás, meses de meses para una ley que le permita comprar oro. Una toneladita. Y han comprado una toneladita, del oro que es de los bolivianos. Entonces lo que hay que establecer es, no, aquí el único que exporta oro es el Estado. Y eso quiere decir que por un lado vamos a tener 3.000 millones de dólares en divisas en el Estado, vamos a resolver uno de los grandes problemas que es la falta de divisas,
Pero segundo, al entrar los dineros al Estado existe una fiscalización de forma tal que se puede mejorar la situación económica de estos sectores que son humildes y necesitan, pero que están siendo utilizados para otros intereses, y al mismo tiempo va a haber suficientes recursos para tributar al Estado como corresponde. Porque, digamos, una empresa privada de oro, que no es considerada cooperativa, que hubiera estado exportando los 3.000 millones, ¿cuánto más o menos tendría que haber tributado? Más o menos unos 1.000 millones. O sea, ese es lo que se pierde. Debía uno tributar 1.000 y está tributando 60, porque se están enmascarando detrás de todo esto que se llama el cooperativismo. Y entonces yo creo que si el Estado no asume el control, ¿no?, esto se va cada vez conflictuar mucho más. Yo creo que el tema del control del comercio exterior en relación al oro es un tema clave, va a favorecer al país, va a favorecer el ingreso de divisas y va a favorecer también a quienes viven de la explotación del oro, y va a favorecer a la naturaleza, porque entonces se va a poner límites a dónde se puede ir a extraer oro y se va a preservar la lluvia, porque si seguimos deforestando vamos a tener menos lluvia. Y mire, este año es terrible. ¿Y por qué cada año es peor? Por el grado de la deforestación. En los últimos 23 años se han deforestado entre 7 y 8 millones de hectáreas. ¡Qué locura! Y si seguimos así, si autorizamos que entren a las áreas protegidas, a áreas forestales, o sea, ¿qué vamos a tener? No solamente menos ingresos, destrucción de la naturaleza, menos agua, más sequía, más temperaturas altas, una situación mucho más grave para el país. ¿Tú encuentras al actual gobierno con una fortaleza política de asumir este reto? Yo creo, he visto una cosa en la población ahora, ¿no? Y la población está sufriendo, pero también con los que yo he hablado en la calle, en el teleférico. Sí, ojalá se resuelva esto, pero no puede ser que sigan haciendo esto. Yo creo que empieza a haber una conciencia en la población de que no se puede decir, bueno, arreglen el tema, entréguenles el Parque Madidi para que lo destrocen. O sea, creo que el conjunto de la población dice, no, esto no puede ser así. Y creo que esto le da una fortaleza que, si el gobierno sabe utilizarla, va a poder avanzar. No veo otra salida, porque ¿cuál sería la otra salida? Flexibilizarse, ¿no? ¿Y a dónde nos lleva la flexibilización? Al desastre. Al desastre. Querido Pablo, muchísimas gracias por la gentileza como siempre. A ti Te las agradezco. gracias.